Esto es Échale Coco, un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada. Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta, así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco. Bienvenidas, bienvenidos a Échale Coco, un podcast para hablar de salud y nutrición. El día de hoy tenemos como invitado especial a Canasur, la Asociación Canábica del Sureste, y pues en representación de toda la asociación y su labor tenemos a 3 personas, las cuales integran el pilar de Canasur. Tenemos primeramente a Radamés Artiachi, él es el vicepresidente de Canasur MX. También contamos con la presencia de Guillermo Ramírez, el cual es abogado. Y por último se encuentra Andrea Peraza Villamil, la cual es la representante, bueno, de Relaciones Públicas, y cada uno de ellos cuenta con una formación académica diferente que complementa toda la labor de lo que es Canasur. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos. Para nosotros es muy interesante, a los que integramos Échale Coco, su labor, y nos gustaría que de sus palabras pudiera salir, pues, ¿qué es Canasur? ¿Qué es Canasur? Y bienvenidas, bienvenidos. Hola, muchas gracias por el espacio. Canasur es una asociación sin fines de lucro que se integra por profesionales con diferentes visiones, que eso es lo que nos hace fuertes, porque la mayor visión que tiene la asociación es lograr acabar con el estigma de desinformación y poder hacer llegar a todas las personas que necesiten un tratamiento alternativo o incluso cambiar algo en su estilo de vida por medio de esta planta. Cambiar la estigmatización de que es una planta mala o que solo sirve para drogarse, sino que también que sepan que sirve hasta para vestir. Es tan multifacética esta planta que podemos a estar en cualquier parte de la industria, desde la parte alimenticia, la parte de salud y la parte de la industria en general. Y eso es parte de lo que a nosotros nos moviliza por querer educar a las personas. ¿Qué les motivó? Si bien, tal cual comentas, Radamés, hay una serie de ideas, imaginarios colectivos acerca de lo que es la cannabis, y cuando pensamos o nombramos cannabis pensamos únicamente en marihuana y en sustancias psicoactivas. ¿Qué les motivó a, bueno, qué te motivó a pues hacer una asociación que gire en torno a Eh, esto? Hace aproximadamente 4 años, a uno de nuestros tíos fue diagnosticado con cáncer terminal. Tuvo cáncer de próstata con metástasis en pulmones y huesos. Y nos topamos que los medicamentos que le daban o el tratamiento que recibía era muy agresivo. Y ya le habían desahuciado, le habían dado 3 meses de vida. Nosotros ya habíamos empezado, mi hermano y yo habíamos empezado a hacer pruebas con la planta desde que nos enteramos que él estaba enfermo. Y como ya en esa temporalidad, pues él ya no tenía nada que perder, eh, acepta probar la planta para poder sentirse mejor. De esos 3 meses de vida que le habían dado por su médico de cabecera, al empezar con un tratamiento con cannabis, pudo él vivir 2 años y medio más. Su último conteo, él ya se había librado del cáncer. Él fallece el año pasado, pero ya no fue por el cáncer, sino ya fue por todos los estragos que había generado. Ya estaba muy cansado su cuerpo. Pero por eso nace Canasur,
porque era muy difícil tener el acceso a la planta, y nosotros vimos en el cannabis una oportunidad para que personas que están pasando por una enfermedad o por una situación difícil de salud puedan tener un tratamiento que les ayude a sobrellevar esta difícil situación. Porque la quimioterapia es un tratamiento que muchas veces es muy efectivo para algunas personas con este padecimiento, pero también les degrada mucho su cuerpo. Y no solo su cuerpo, su mente y su estado de ánimo también decae demasiado. Pero con la ayuda del cannabis o ya sea suministrado por gotas, sea suministrado por gomitas o incluso hasta por pomadas, les ayuda a que después de haber recibido la quimioterapia no decaiga tanto su cuerpo. Los mantiene en un estado de relajación, pero a la vez también les ayuda a que no estén vomitando. Él al principio veíamos que después de cada quimioterapia quedaba tirado 1 o 2 días porque eran puros vómitos. Cuando él empieza a consumir el cannabis, por el tipo de cáncer que él tenía, no podía consumirlo de fumado, tampoco podía consumirlo en goteros, no le hacía muy bien, así que se decidió a hacerle la dosis por medio de gomitas y su cuerpo lo asimiló bastante bien. Y vimos que después de cada quimioterapia, él ya llevando su tratamiento por medio del suministro, a él se le suministraba lo que viene siendo 1/4 de gomita, el equivalente a 12 miligramos. Él lo aceptó muy bien y dejó de vomitar, empezó a comer mejor y empezó a dormir sin dolor. Y nosotros creemos que debe ser accesible para todas las personas que realmente necesiten tener un tratamiento alternativo o que tengan que llevar o que estén pasando por alguna dolencia. Y por eso fue que nace Canasur, aproximadamente 4 años nace Canasur, pero legalmente pues, se constituye en el 2020, si no me equivoco, que ya se hace ante notario y es la primera asociación que se hace en Yucatán por un notario, porque la mayoría de las asociaciones civiles que existen en Yucatán han tenido que ir a la Ciudad de México para que un notario les haga el acta constitutivo. Destaco de Canasur y por qué están invitados aquí es algo que surge desde el sureste del país, es algo que también tiene varios profesionistas que son egresados de distintos lados y que se han dedicado a trabajar en el estado y la visión integral que ustedes tienen y que también la situación necesita, ¿no? Aquí mencionaste varios profesionistas como médicos, como la necesidad de tratamiento, y lo más interesante y por donde me gustaría empezar es por el marco legal, ¿no? Al final, dada la situación de, bueno, tanto de la persona que estaba viviendo una enfermedad y la propuesta que ustedes tenían de tratamiento, la necesidad de validación como tal. Entonces, yo creo que aquí es donde entra también un poco el testimonio de Guillermo. Guillermo, si quieres, puedes presentarte y también complementar, ¿no? Porque es importante trabajar de la mano con un abogado, con un marco legal apegado a las reglas del Estado. Claro. Bueno, pues mucho gusto. Muchas gracias, Francia, por recibirnos. Mi nombre es Guillermo Ramírez. Yo soy abogado, egresado de la Universidad Panamericana, Campus Mixcoac de la Ciudad de México. Me dedico al derecho corporativo de empresa, enfocado en la prevención de riesgos jurídicos. Y justamente en ese enfoque, en ese contexto de prevención de riesgos jurídicos y creación de planes de cumplimiento, protocolos de cumplimiento, de mitigación de riesgos, es que me empiezo a involucrar en esta nueva industria que es eso, una industria completamente diferente a todas las que actualmente existen y que tiene diferentes aristas. Se puede abordar desde la perspectiva que mencionaban del testimonio de Ramés, la perspectiva médica, se puede abordar desde una perspectiva de uso lúdico, como es la que muchas veces vemos en las noticias o nos parece que es la principal. Se puede abordar desde una perspectiva exclusivamente económica, donde tiene sus propias aristas, industrial, de industrias textiles, de industria de alimentación, de industria veterinaria, en fin, más de 10,000 usos conocidos tan solo para el cáñamo.
¿Y por qué es importante tener esta perspectiva jurídica y, mejor dicho, qué es lo que aporto en Canasur? Es un poco seguir construyendo el marco legal, que actualmente es un marco que se ha construido a través de resoluciones judiciales. Esto empieza desde 2017 y 18 con resoluciones que la Corte empezó a sacar con la finalidad de dotar herramientas a los ciudadanos que querían acceder a la planta por una u otra razón. La primera que se logró fue el caso muy interesante de una niña que padece de Parkinson, una enfermedad crónico-degenerativa bastante dura, perdón, no Parkinson, episodios epilépticos. También se utiliza para tratar tratamientos de Parkinson. El tema con la niña fue que al final se requería proveerle y suministrarle de un medicamento que al ser hecho a base de compuestos de cannabis no podía comercializarse o no podía ni siquiera accederse en México al mismo. Por lo que a través de una resolución judicial se logró que la niña pudiera traer e inclusive ella poder acceder por sus propios medios de autoconsumo a estos compuestos a base de cannabis. A partir de eso empieza a avanzar la industria médica en cannabis hasta que recientemente en 2021 se emitió un reglamento en materia farmacológica del cannabis para regular los compuestos médicos, donde hasta cierto porcentaje del el ingrediente psicoactivo, que es el THC, tetrahidrocannabinoide, presente en estos compuestos y pueda usarse con fines médicos. Desafortunadamente, no se ha avanzado mucho en la proliferación de generación de estos compuestos, ya que es muy difícil trazar esa línea entre fin médico, fin lúdico, fin industrial. Y es difícil precisamente por la ley y el marco legal con el que trabajan las autoridades. Y es por esto que es muy importante tener actores del ámbito jurídico, de abogados, que constantemente y de la mano de las personas que activamente están en contacto con los compuestos puedan generar estas leyes. Como por ejemplo, puede ser igual el caso del cáñamo. A partir del cannabis medicinal se derivó otras. Si podemos utilizarlo para medicinas, ¿por qué no lo podemos utilizar para la industria? ¿Por qué no lo podemos utilizar para hacer complementos alimenticios, suplementos alimenticios, compuestos que sean cosméticos, compuestos que sean de uso veterinario? ¿Qué es lo que nos limita? A partir de eso se empiezan a hacer diferentes iniciativas en la Cámara de Senadores para que se pueda hacer una gran regulación del cannabis en México. Una que se votó a partir de 2020, pero que no ha logrado definir todos los artículos particulares a la posesión, edad de acceso, el número de permisos que se pueden dar, en fin, una serie de actos burocráticos que no logran ponerse de acuerdo porque no se permite aún la práctica abierta del cannabis en todas sus áreas. Y ojo, esto es algo que es muy importante y es muy razonable la preocupación que tienen las autoridades, pero no se les puede dejar únicamente a ellas y es ahí donde está el valor. Nosotros como sociedad tenemos que darles las herramientas de nuestras propias experiencias en materia económica, en materia de salud, en materia jurídica, de qué hemos vivido con nuestros clientes, qué hemos escuchado de las asociaciones con las que hemos trabajado y cuáles son sus necesidades, plasmarlas en la forma de que puedan los legisladores utilizarlo para crear una ley, reglamentos y normativas y se pueda aperturar esta industria e integrar de la mejor manera, que al final es el objetivo, dotar herramientas para que se pueda empezar. Pero eso es lo que se tiene que hacer, empezar. Y esa ha sido la mejor aportación hasta el momento del cannabis, de los abogados en el cannabis. Prácticamente hemos empujado esta industria, los colegas en la Ciudad de México, en la Suprema Corte han hecho una labor increíble en los amparos del caso de Grace, en los amparos de portación máxima, en los amparos de uso lúdico, donde se logró determinar que es un derecho al libre esparcimiento y parte de tu libertad, de tu esfera de libertades,
el poder decidir como adulto a qué compuestos quieres tener acceso. Y en ese mismo ámbito es en el que nos encontramos nada más discutiendo ahora detalles. Detalles que se sobreponen uno con otro porque todavía no podemos diferenciarlos. Pero pues básicamente ahora en México el avance está de dos lados. Por un lado, la pendiente de la regulación y por otro lado, lo que hagamos avanzando como sociedad civil a través de amparos. Recientemente se otorgó uno a Zebra Brands, una compañía de origen canadiense, si no me equivoco, que ya cuenta con todos los permisos en materia de cáñamo industrial, diferente a lo que nosotros conocemos como cannabis recreativo o marihuana. El cáñamo o cannabis industrial o hemp tiene una finalidad principal industrial e inclusive como complemento en finalidades médicas. Esto va a permitir que se puedan seguir investigando acerca de los compuestos, que se pueda seguir diferenciando una cosa de la otra y que puede inclusive ser más sucinta la ley final o el producto legal que tengamos. Hoy estamos pensando en la ley, nuestros legisladores piensan en una ley muy ambiciosa que controle y regule el cannabis desde todas sus aristas. Eso es algo que creemos y consideramos innecesario, porque no es indispensable tener una ley que contemple las 10,000 posibles usos del cáñamo industrial. Si sabemos que es un compuesto diferente, que tiene con cannabinoides en proporciones diferentes al cannabis de uso recreativo, ¿por qué lo ponemos en la misma bolsa? ¿Por qué ponemos también en la misma bolsa a las personas que quieran acceder a un medicamento, a aquellas que quieran acceder a un producto de uso lúdico o recreativo? Sin decir que una cosa está mal o una es mejor que la otra, cada una tiene su respectivo cajón y su respectivo ámbito de discusión. Y es ahí donde tenemos que estar muy presentes los abogados, ayudando a la sociedad civil a poder argumentar cada uno de sus espacios. Empresario agrícola de la industria textil que quiere empezar a traer semillas y propagar una industria en Yucatán, una industria en Campeche para hacer camisas, como por ejemplo la marca Patagonia, que es a base de cáñamo, o quizás alguien que quiera hacer alimentos veterinarios, porque el cáñamo tiene una alta concentración de proteína y quieren crear un medicamento, pero como tu producto tiene materia prima que está controlada y penalizada en algunos sentidos por la ley en México, pues no te damos el camino ni te damos las vías para hacerlo. Y es ahí donde a través de Canasur planteamos los argumentos para que cada uno de los actores en cada uno de sus espacios pueda tener las herramientas para decirle a la autoridad: esto es lo que estoy haciendo, no es lo mismo que lo que tú estás prohibiendo, ni es el espíritu que persigue tu ley y tu prohibición. Esos pequeños pasos se dan solo en la medida que estemos informados como sociedad. Y por eso reconozco el trabajo de Canasur y fue lo que me llevó a Canasur y a colaborar con ellos, a poder ayudar a dar estas herramientas y a difundir el mensaje de el cannabis es más allá de lo que ves en las noticias, en la delincuencia, no tiene un hilo directo más que el que le queramos asumir y atribuir. Por lo menos en nuestro estado, en diferentes ámbitos como es el que más me interesa a mí, que es el agrícola, que es un sector algo olvidado en nuestro estado y que actualmente no compite con otros estados. Yucatán actualmente es el lugar 18 en producción agrícola, cuando podría ser una potencia en cuanto a la extensión, calidad de tierra que tiene en el cono sur, situación geográfica para poder transportarse e inclusive comerciar con Estados Unidos, el sudeste de Estados Unidos particularmente, que es una zona históricamente rica en cáñamo industrial. Ustedes son la primera asociación en constituirse en Yucatán, que para los que no conozcan muy bien, Yucatán es un estado
conocido por ser conservador, tanto en la población como en algunas políticas públicas. Y bueno, comparado con otros estados, los pasos que se dan tienen que ser reconocidos porque a veces son pasos pequeños, como dices, Guillermo, pero son pasos grandes y firmes para el escenario en el cual muchas asociaciones se enfrentan y profesionistas también. De igual manera, me parece importante aclarar que, bueno, Canasur está conformado por un grupo de profesionistas y como podemos ver, la ingeniería, el derecho, también la parte de la difusión es importante y por todo lo que genera, ¿no? A veces cuando hablamos de difusión y de concientización, pensamos en población en general, pero esto también involucra a concientizar a gobernantes, a políticos y a actores sociales relevantes que también toman decisiones a veces sesgados o pues desconociendo de qué se trata esto, ¿no? Es aquí donde me gustaría presentar a Andrea Peraza, quien también es uno de los pilares importantes en Canasur. Y bueno, bienvenida, Andrea. Hola Francia, muchísimas gracias y pues qué padre, este es el primer podcast también que se graba de la asociación aquí con Échale Coco y pues escuchando a mis compañeros hay muchos temas de dónde partir, como bien dices, y pues la labor en el área de comunicación es titánica, o sea, es lidiar con una montaña de desconocimiento, de incertidumbre, en una sociedad que ya de generaciones atrás vienen con estigmas, ¿no? Con miedos, donde hay bloqueos a nivel político, a nivel educativo, a nivel mediático. Hay medios de comunicación que tienen prohibido hablar de la cannabis, donde me dicen, oye, sí, pero no puedes decir la palabra. Inclusive en las redes sociales también hay restricciones con esto, ¿no? Oh, no, no Así sabía. que no puedes resolver todo en un solo día, pero sí en mi área trabajamos mucho con la sensibilización. Eh, Hay muchas comunidades aquí de mujeres, por ejemplo, hay un gran número de mujeres que han probado medicina de base de cannabis para curar males que tienen que ver con la diabetes, con cáncer, con los quistes en los ovarios, ¿no? Y que tuvieron que tomar una decisión muy importante teniendo que lidiar con la familia, con la iglesia, o sea, con diferentes factores y que prefirieron la vida, ¿no? A tener que aguantarse y no poder tener esta alternativa sobre la medicina con cannabis. Y este tipo de cosas son las que hemos ido tratando de dosificar a través de los medios, inclusive los propios corresponsales de los medios de comunicación han llegado haciendo preguntas porque no tienen idea, ¿no? Algunos ya están más informados en la parte legal, pero no tanto en la parte de ciencia, de tecnología, por ejemplo, cuál es la infraestructura con la que hoy se cuenta para poder llegar a ciertas, o sea, ahorita ya el cáñamo sirve hasta para la parte de la construcción, ya se está llevando a cabo en algunas otras partes aquí de México, entonces no lo saben y siempre se van por la parte lúdica, ¿no? Esa también es otra cuestión, que la línea de comunicación que nosotros manejamos en la asociación siempre va hacia poder informar objetivamente a la gente, ¿no? Y también al mismo medio que nos está prestando su espacio para difundir sobre, oye, se puede hacer esto, pero todavía nos falta para alcanzar esta otra parte, ¿no? Y pues, estos son los resultados de lo que se ha trabajado. Es increíble ver cómo un refresco de soda que ha matado a muchísima gente de diabetes y que les ha producido piedritas en los riñones y demás, es visto bien y en cambio la marihuana o la cannabis sigue siendo vista como una planta satánica del mal y increíblemente, ¿no? Y también en la parte educativa, pues también hemos acercado a jóvenes a que puedan tomar talleres, a que puedan tener charlas. Recientemente tuvimos la oportunidad de tener el primer congreso internacional de medicina y agroindustria aquí en el estado, el segundo internacional a nivel México, pero el primero aquí en Yucatán, que fue en el Palacio de la Música. Y fue muy interesante
poder tener estos ponentes, tanto en el ramo médico como en la parte legal, como en la parte de ciencia, ¿no? Y los patrocinadores que entraron, estas empresas que también le están apostando a todo lo que viene en los avances. Así que, pues, como te dije en un inicio, es una labor titánica, es poco a poco, hemos ido avanzando. Al principio, el ingeniero Radamés me decía, oye, es que es un poco delicado el tema de los medios. Le dije, pues de alguna manera tenemos que ir influyendo y diciéndole a la gente. Y es que yo supongo que esa es la razón por la que también Échale Coco está hoy aquí con nosotros. Porque si no hacemos este ruido o esta parte de difundir, de poder tener algunos canales de difusión en las redes sociales o con los medios, pues como más, ¿no? Pero siempre llevando esa parte objetiva, sin engañar, ¿no? Y sí, pues respetamos toda la parte de la lucha de aquellos grupos que quieren pues poder tener esta legalidad para el consumo lúdico, pero definitivamente el objetivo y la misión y los valores de la asociación tienen que ver dentro del marco de la legalidad para la parte de la salud, de la medicina y de la industria. Échale Coco también comparte mucho esa visión de que se puede estar trabajando mucho, pero si no se difunde desde múltiples medios y de distintas maneras, ¿no? Más, tanto más rigurosas como más accesibles, lúdicas incluso, el mensaje tiene que llegar, ¿no? Y también es responsabilidad de todos los que, pues, de alguna manera nos dedicamos a la ciencia o nos dedicamos a trabajar con evidencia científica, ¿no? Y creo que me parece muy importante reconocer toda su labor y también este planteamiento mucho más amplio, ¿no? Es un abanico en el que pensamos en una sola cosa, que pues es el uso lúdico, de repente solo se piensa en fumar y ya está, y se va abriendo el abanico a un sinfín de posibilidades, ¿no? Dentro de las cuales entran ustedes, cada uno y cada una con su formación, y entran otros integrantes que el día de hoy tal vez no los podamos ver, pero que también se encuentran trabajando en conjunto con ustedes. ¿Me podrían hablar quiénes más integran Canasur y qué se dedican a hacer? ¿Por qué decidieron involucrarlos también? La asociación se volvió también una consultoría. Ya tenemos entre los especialistas que se tienen, ya tenemos nosotros la facultad de poder asesorar en la materia empresarial, que Memo Ramírez es parte fundamental también en esa parte. Tenemos la parte de investigación, tenemos la parte donde estamos haciendo convenios con universidades y con otros laboratorios, y tenemos la parte de la parte social, que es donde está Canasur, y estamos creando diferentes pues, empresas o figuras jurídicas para poder atacar cada sector o cada área. Pero la base principal siempre va a ser Canasur, que es la parte social. Porque aparte de que lo que no estamos o no hemos tocado, tenemos la parte de las comunidades. Nosotros llevamos, en este inicio de año no hemos podido por cuestiones de agenda, pero gran parte del año pasado estuvimos capacitando, junto con Memo Ramírez, todos estuvimos yendo a comunidades a capacitarlos sobre el uso de la planta. También ya tenemos asesoría para empresarios, que por si un empresario quiere montar o va a querer montar en un futuro alguna empresa, se tiene que llevar una serie de pasos legales o jurídicas que se tienen que empezar a ver desde este momento. Que todo esto ya en la parte de la infraestructura ya la tenemos con los diferentes profesionales que cuenta la asociación, y personas que no están aquí presentes, que son importantísimos para nosotros. Tenemos investigadores, tenemos agroecólogos, agrónomos, que ellos son la parte fundamental porque son los que capacitan o van a capacitar a todos los campesinos que quieran sembrar esta planta para el mejor manejo. Precisamente ahora en el estado padecemos muchas veces de esa desconexión que existe entre el campo, el sector rural y el alto sector empresarial que quiere explotar y sacar un provecho que, repito, no es algo que esté mal, pero no debe estar descoordinado ni desajenado de la actividad rural, agrícola, de quienes habitan las zonas, de quienes habitan y trabajan el campo.
En nuestro estado se ha acostumbrado usualmente que cuando existe una industria productiva valiosa, usualmente se utiliza meramente al campesinado como un pretexto para obtener recursos federales, estatales, permisos y ampliar la capacidad productiva de grupos monopólicos, como en varias industrias hemos visto, inclusive en noticias recientes hemos padecido los estragos que han causado muchas de esas industrias en el recurso que compartimos todos más valioso, que es el agua. Esa es la razón de tener esta concientización. Hay una infinidad de personas que acuden actualmente con los campesinos precisamente porque saben que ellos van a tener los terrenos más valiosos, los permisos o la prelación en la otorgación de permisos, si así lo establece la ley, como muy probablemente pase, exista un beneficio a las clases campesinas para obtener permisos para el cultivo, que van a ser ampliamente atractivos para los grupos de interés empresariales. ¿Qué queremos evitar? Que sea otra historia más de explotación, otra historia más donde un lado se beneficia exclusivamente, acaba con los recursos para explotarlo de toda forma sin que se vea un verdadero beneficio reflejado en nuestra zona, que eso me parece lo peor que hacemos como yucatecos en muchas industrias. Explotamos y los beneficios los mandamos a otro lado. No existen industrias complementarias en el cerdo porque el cerdo se envía a China, porque el cerdo se envía al extranjero. No existe un beneficio en nuestras maquiladoras muchas veces porque no producimos aquí las materias primas para los textiles y mandamos esos productos a vender. Entonces, ¿qué es una industria secundaria o complementaria a estas industrias primarias o de producción? El que se dedica a diseñar una política para vender en su comunidad, el que se dedica a tener un taller de textiles a base de cáñamo, el que quiera hacer un centro de herbolaria y medicina canábica que mezcle la amplia expertise que tienen muchos campesinos, muchas comunidades rurales, particularmente de origen maya, que se les deja completamente de lado y no se les considera. Es por eso que queremos ir primero con el campesinado, para decirles, oigan, lo que ustedes tienen es muy valioso y tienen que cuidarlo y tienen que hacerlo bien. Para hacerlo bien se tienen que organizar. Para organizarse tienen que crear instituciones, organizaciones que estén amparadas por la ley, para que así tengan un peso frente a inversionistas que van a venir y que están viniendo y llegando a nuestro estado con la finalidad de ocupar terrenos, poner centros de procesamiento, centros de cultivo extensivos, y ellos puedan participar en la industria no solo de manera secundaria, sino también primaria como socios. Y por el otro lado, con el empresariado, hacerle dar cuenta que esta industria de 28 mil billones de dólares, como se proyecta para 2030, solo va a alcanzar esas metas, esos benchmarking, si se coopera como industria y se integra verticalmente. El cálculo que se hace es a partir de todos esos productos y esos más de 10 mil beneficios que se puedan dar a partir de la planta. Pero si hacemos que únicamente se vea desde la perspectiva recreativa, solo vamos a tener empresarios que quieran invertir en invernaderos y en extracción de aceite para hacer vapes, para hacer prerolados, para hacer gomitas de uso recreativo, que repito, no está mal. Lo que está mal es tener una visión exclusiva en ese sentido y que no necesite o crea no necesitar a la comunidad. Eso es lo que está mal y es lo que tratamos de evitar y es nuestra misión para que sea una integración cuando se logre y se aperture esta industria. Es algo que de todos modos ya está pasando, estos grandes grupos monopólicos ya están aquí, tristemente provienen del extranjero, nuevamente parece ser que están llegando particularmente de Canadá, de Colombia, algunos de Europa, y aprovechan esta desorden que existe en Yucatán, que la palabra correcta en realidad es una desbalance en la información. Un empresario cree que solo puede aprovecharse con lo que les pueden proveer los extranjeros
y los campesinos creen que no pueden, por su falta de recursos, acceder al capital y a los recursos del empresariado. Eso es falso, eso es una asimetría de la información. ¿Y qué es Canasur en medio de esa asimetría de información? Es un mecanismo de comunicación. Oigan, empresario, acércate. En Peto hay hectáreas de cultivo que están los campesinos dispuestos a colaborar de manera organizada contigo, a invertir y a sacar un provecho de su comunidad, lo cual te va a permitir a ti diversificar tus recursos en otras áreas como puede ser el procesamiento, la comercialización, el empaquetado, la exportación de productos. No solo tiene que ser el pastel para una sola área, para un solo sector. Y eso es la misión que tiene Canasur y ese es el porqué de estas consultorías que, repito, se basan meramente en reconoce el valor que tienes, organízate, prepárate y ten en cuenta los riesgos y qué vas a necesitar y quiénes lo tienen y cómo puedes acceder a ellos, cómo pueden negociar, cómo pueden llevar a una contratación fructífera que realmente genere un beneficio para el Estado, que no solo se quede en el extranjero, que no solo se quede en un área, en un solo producto, sino que se diversifique. Mientras más rápido podamos lograr este entendimiento entre sectores tan separados, que parecía tan separados, más rápido vamos a lograr una industria sólida en Yucatán, que, insisto, tiene las mejores condiciones, tanto sociales, para vivir en la paz que disfrutamos en Yucatán, las facilidades geográficas que tenemos en cuanto a extensiones de tierra, en cuanto a transporte, en cuanto a transporte marítimo, es inigualable y es envidiable. Por eso tenemos que concientizar. Me parece muy interesante cómo se complementan, ¿no? Podemos hablar de salud humana, ¿no? Como iniciamos el podcast, podemos hablar también de salud animal, ¿no? Y a mí me parece muy interesante que menciones, ¿no? Como el uso veterinario, que a veces pensamos pues solo en humanos y se nos olvida pues que en el entorno también hay animales, insectos, etcétera, ¿no? Me parece también muy interesante el objetivo, ¿no? La misión y la visión con la que ustedes trabajan, porque a veces una de las cosas que puede hacer ruido es que se hable del sector empresarial, que se piense solo en vender cosas y comercializar y enriquecimiento, y cómo este sector empresarial tiene que estar anidado a los intereses y a las necesidades de la población. Creo que una propuesta que vale la pena destacar con lo que ustedes hacen, que, insisto, me parece un trabajo titánico y un trabajo digno de reconocer, es cómo trabajan a la par de compitiendo de alguna manera con las industrias, ¿no? Con las industrias que vienen y aprovechan tanto la mano de obra económica como los vacíos legales y como toda esta parte eh, que Guillermo ya abundó y cómo pues ustedes van complementando, ¿no? Con toda la parte desde la gestión, desde la ingeniería, desde la parte del derecho y la parte de la difusión. Eh, Particularmente me gustaría que abundaran acerca de cuál es su propuesta. Ustedes ya están trabajando en el escenario, ¿no? En el escenario legal que cada vez se ve como de repente más cerca, ¿no? Cada vez que entra al curul el tema, se vuelve algo de dominio público o de tema desde los medios que no, pues de repente, como mencionó Andrea, de repente no hablan de este tema y luego empiezan a salir muchas notas. ¿A qué apuntan ustedes? Bueno, nuestro objetivo es que Yucatán sea un jugador importante en la industria. Que ese porcentaje que ha mencionado Memo del valor de la industria del cannabis, Yucatán sea uno de los principales jugadores. Porque tiene todas las cualidades para poder ser eh, un pionero en México en la industria y sea un referente importante a nivel internacional. Nosotros en el estado queremos regresarle que sea una potencia en la parte de textil, como lo fue con el oro verde, que era el NQ. Queremos nosotros recuperar la parte industrial textil, incluso recuperando incluso algunas enequeneras que estén abandonadas. En su momento haremos la invitación para que ese sector se sume y pueda
adaptarse a lo que viene con las fibras de cáñamo. Esa es una de nuestras metas, apenas salga la regulación, de estar enfocados en la parte textil y que la planta, aunque la estés utilizando para un fin específico, puedes generar subproductos donde puede ser aprovechado económicamente. Porque la planta, una vez que sacas la fibra, deja un bagazo. Ese bagazo lo puedes utilizar para la parte de ganadería. Se aprovecha el 95 a 96% de la planta del cáñamo, así que puedes, de un objetivo que tengas o una empresa que generes, puedes sacar dos subderivadas que van a ser rentables, depende del volumen de siembra, y así que puedes estar en dos sectores al mismo tiempo. Aunque estés en el textil, puedes entrar o vender para el producto de ganadería. El derrame económico no puede irse hacia un lado, sino que debe ser circular. Todo el derrame económico tiene que venir desde la cadena primaria hasta el último empresario que se dedica a la venta final, de la cual debe ser una cadena productiva que genere, no mal pagado como es la industria, o sea, hablemos, no sé, la industria del habanero, que está el productor, que le pagas 14 pesos el kilo, el coyote gana 5, el maquilador gana 20 pesos y hasta el súper lo venden 110 el kilo. Hay una gran descompensación cuando lo ideal sería hacer una línea, una cadena de suministros ideal, donde el que lo produce sea el que se lleve una gran participación de toda esta cadena. Tal vez, como se tiene que hacer transformaciones, no se puede pagar un sobreprecio, porque también mataría uno el mercado, pero sí en la venta final puede haber un remanente para el productor que se vuelva socio en todo en esta cadena. Que eso en ninguna industria lo hacen, y es una propuesta que nosotros con Memo Ramírez hemos diseñado para que toda la gente del sector de campo sea socio de las cadenas productivas, teniendo un remanente hasta la venta final. Nos regresa un poco a la historia, particularmente de la península, aunque en México compartimos, ¿no?, una historia donde tenemos grandes grupos de campesinado que pues han pasado ahora sí que a ser parte de trabajadores, ¿no? Trabajadores mal pagados. Me parece muy interesante la propuesta porque incluye no solo, bueno, uno, la economía circular y dos, pues también la parte de que pues como ciudadanos tenemos una iniciativa que puede beneficiarnos a todos, no solo haciendo más accesible ciertas cosas, sino pues también trabajando en ello. A mí algo que me llama mucho la atención es acerca de su trabajo en la sensibilización y en la difusión, en el sentido de, pues, quiénes se han acercado a ustedes, con qué discursos, porque nos habla, más allá de su organización, nos habla de lo que está sucediendo en la sociedad. Pues en el ámbito en el que yo he estado trabajando para la asociación, tuvimos un acercamiento que me gustó mucho, que fue en un centro cultural de investigación con doctores. eh, Efraín Calderón Lara se llama este centro. Y fue muy interesante porque la primera vez que yo los llevo a Guillermo Artiach y a Radamés, pues me recordó mucho esta historia bíblica cuando va Jesús y este grupo de señores sabios le empiezan a hacer preguntas, ¿no? Y él, como niño prodigio, sabiamente va contestando. Entonces, fue muy similar la escena porque era una mesa larga y estaba este doctor en arqueología Alfredo Barrera, doctores en literatura, en antropología, o sea, vacas sagradas en el ámbito de la investigación social. Y estaban como un poco reacios al principio porque nos decían es que ya se nos han acercado jóvenes, pero iban por el tema lúdico. Entonces, cuando ellos empiezan a hablar acerca de lo que estaban trabajando como asociación y sacaron, o sea, yo los vi primero con las manos así sobre la mesa, bueno, sé que esto es podcast, pero bueno, con los puños juntos sobre la mesa y de repente sacaron la libreta y la pluma y empezaron a hacer anotaciones. A mí eso me sorprendió. Y había otra compañera que es una reportera que estaba yendo ahí porque también iba a hacer una participación. Este centro cultural cada mes o cada 15 días tiene le dicen noches bohemias, pero
pues son eventos culturales donde se habla acerca de algún tema y van maestros jubilados, o doctores que ya terminaron su labor en las universidades, y esto es muy interesante porque es un gremio, es una generación de gente que creció con cierta idea también sobre la cannabis, o que quizás tuvieron esta interacción o esta experiencia en su juventud de manera lúdica, pero se quedaron con eso y no supieron más, ni tenían estas herramientas, ni información, ni sabían acerca de lo que Canasur estaba haciendo como primera asociación civil en el estado. Se da esto y esta compañera le dice, oye, yo les puedo hacer una entrevista porque yo no desconocía totalmente esta parte. Entonces, se da esta charla y también, pues en algún punto de mi trayectoria profesional trabajé en una reserva ecológica, en donde tuve oportunidad de convivir con la comunidad y también con representantes del área de la biología. Y hubo un doctor que tenía un laboratorio de plantas, bueno, tiene un laboratorio de plantas, y se los presento, le explico la parte de la intención de este acercamiento, y este mismo doctor fue a esta ponencia con los otros médicos y los investigadores ya retirados a este centro cultural. Entonces, cuando ves la fotografía, pues salen los hermanos Artiachi con todo el gremio del sector educativo y de la docencia, emocionados de estos avances y de esto que no existía. Al menos en esa parte, creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora. La parte de los universitarios también, e inclusive los propios medios de comunicación, y esto no ha sido solo una vez, han sido varios compañeros, llegan, los entrevistan y luego me dicen, oye, ¿dónde puedo conseguir más información? O, oye, ¿sabes qué? Me gustaría poder, pues, mi mamá tiene este padecimiento, tiene Alzheimer, tengo una tía con cáncer, ¿cómo le hago, no? Tuvimos un acercamiento con una periodista que también es dramaturga y que hizo una obra de teatro sobre el cáncer de mama. Y entonces nos busca de nuevo a la asociación porque quiere saber de qué manera puede acercar las herramientas o la información sobre la medicina con cannabis para las mujeres con las que ella está trabajando en la fundación, que son mujeres con cáncer. Esto a raíz de los acercamientos con la difusión. Ya en la parte empresarial, pues ahí yo sí le cedería la palabra a Radamés o a Guillermo, porque ellos son los que han estado más en ese ámbito, pero al menos desde esta trinchera, eso ha sido algo que ha sido muy significativo para mí en la parte de la difusión, que los propios medios de comunicación hayan hecho, se hayan quitado esta barrera de manera subjetiva, porque obviamente cada medio, cada canal, cada programa tiene sus restricciones, pero ellos como personas independientes se han acercado posteriormente y eso me da muchísimo gusto. Todas estas experiencias también tienen que ver con la salud vista desde otras ópticas, ¿no? A veces cuando pensamos en salud, pensamos en un médico, en un consultorio, como si fuera uno, el único personal en salud, y dos, como si fuera la única forma, el único medio en que las personas tenemos acceso a la información, ¿no? Y justo desde los medios, ¿no? Cómo es posible seguir abriendo ese abanico de posibilidades y cómo también para ti y ahora para nosotras y nosotros también es como, bueno, pensar en otras formas de difundir, ¿no? Como obras, como estas conferencias, como también nos toca trabajar con otros investigadores o con investigadoras que también, a pesar del grado de estudios, también pueden tener esta idea como sesgada. También es importante esta área, ¿no? Es un área de oportunidad para quienes lo escuchan y les interesa, ¿no? Entonces me parece muy importante agregarlo y le cedo la palabra a Guillermo, a Radamés. Por la parte de experiencias del lado empresarial, hay ahora casi cada día una nueva, precisamente por lo que ya mencionábamos, lo atractivo de la industria, las condiciones que tiene Yucatán. Hay de todo tipo de actividades que están llegando y eso es algo sumamente bueno, y en la medida que se pueda lograr ese trabajo de concientización y de inclusión y conexión entre estas, y capital, ideas, personajes, profesionistas que llegan para trabajarlo, se puede explotar de la mejor manera. Casos que me acuerden muy bien, recientemente platicamos
con una colega abogada, realmente te acuerdas del proyecto, me parece que se llama UMAI, muy interesante en Tulum. Ellos tienen el proyecto, el primer proyecto de construcción con materiales a base de cáñamo industrial, también conocido como Hemp Block. Es un proyecto muy padre, muy bonito, que es algo sumamente atractivo como industria y que se debe fomentar, inclusive en Yucatán, que la construcción es algo, el boom prácticamente inmobiliario en el estado, está trayendo un foco de atención muy grande a la industria de la construcción, que también puede empezar a mirar alternativas en sus materiales, algo que es casi inimaginable para yucatecos, que se puedan nosotros en 4 meses tener en una sola hectárea el suficiente material para construir una casa a base de bloques de cáñamo o inclusive hacer muebles a base de cáñamo. Y estos proyectos son muy importantes porque cambian el chip, la perspectiva. Oye, no sabía que se podía hacer esto, no sabía que había un mercado siquiera para poder vender esto, y cuando lo empiezas a ver te das cuenta que hay mucho europeo, mucho norteamericano que aprecia mucho los métodos de construcción sustentables. El desarrollo UMAI en Tulum es algo maravilloso. Está dirigido por una colega abogada, Mariana Larrea, igual una eminencia mucho más versada en los temas de cannabis que un servidor, y ella es muy, muy conocedora en el tema. Igual he podido trabajar con otros abogados que han hecho un trabajo impresionante en traer productos, de los cuales destacan, por ejemplo, participante igual al cual le agradecemos mucho, como es HempMed. HempMed, una empresa que participó en el foro de medicina y fueron quienes los primeros que lograron traer compuestos para la joven Grace y su caso de epilepsia. Ese es un caso muy, muy padre. Y uno que recuerdo con bastante también en Campeche, Global Hemp, empresa canadiense que ya está operando, ya está actualmente haciendo tratamientos y experimentos y tiene aún una infinidad de científicos del centro del país trabajando activamente, y ahí se refleja esa derrama económica ahora inmediata, sin aún haber empezado una industria completamente abierta. Pero lo que más destaco como experiencia personal ha sido la colaboración con nuestro aliado comercial de toda la vida, Estados Unidos. Estados Unidos tiene una cuestión derivado cómo se ha desarrollado la legalización, ha creado pequeños microcosmos independientes en Colorado, que no es lo mismo su regularización a lo que pasa en California, que no es la misma a la que tienen en Washington State, y por sus condiciones geográficas cada uno se ha ido enfocando a diferentes lados. Ahí hemos trabajado con empresas verificadoras. Hay una con la que trabajo bastante, se llama Reso Verified, que se dedican a establecer el sistema de trazabilidad que consiste en saber de dónde salió la materia prima, para qué se usa, con qué fue cultivada, estuvo en contacto con herbicidas, estuvo en contacto en un lugar completamente cerrado, y todo esto lo hacen a partir de una tecnología de código de barras, códigos QR, que siguen al producto en cada etapa en la que esté, desde que es un tallo, literalmente, un retoño, una plántula, hasta que ya es un aceite quizás, hasta que es una gomita, hasta que es un cosmético. En fin, todo esto es algo maravilloso que la tecnología está pudiendo facilitar a la industria. Y a raíz de esas conexiones se abrió un abanico también de diferentes productos que, con base en la trazabilidad, quieren llevar sus productos al mercado. Hay una cantidad de nuevas opciones que se han visto, como por ejemplo los que más me han llamado la atención, el que ya les mencionaba, materiales de construcción, las maderas a base de cáñamo, que es similar a un aglomerado que conocemos como el triplay, pero de mejor calidad, más duradero, más barato inclusive si se tuvieran las condiciones extensivas para cultivarlo. Otros casos que han sido inclusive en la North Colorado Hemp Convention, que es una convención de grado mundial, donde se llevan todas estas ideas y todos estos productos nuevos que hay. Hay fibra de carbono hecha a base de cáñamo, que es tan resistente como los materiales que vemos en los coches hoy en día.
pensar que a partir del cáñamo se puede hacer todo alrededor de un coche, es algo, la carrocería de un coche es increíble. Pensar que se puede hacer un tipo de fibra de vidrio aparte de eso es increíble. Pensar que se puede hacer grafeno a base de cáñamo y que sea una fuente sustentable para el grafeno, que es un material que en el futuro estaremos explotando y utilizando de una manera constante. Y esa es la que precisamente más me llamó la atención, que existan hoy en día científicos entre California, entre Colorado, México, Colombia, Europa, en Italia, inclusive en China, que estén buscando cuáles son las mejores variedades para cultivar más rápido, más extensivo y que tengan mayores concentraciones de carbono para lograr hacer este grafeno. Y otros científicos que al mismo tiempo, a la par, están trabajando en una forma de utilizar el grafeno como conductor, suministrador de energía eléctrica a través de las llantas a los vehículos. Es algo hipotético de lo que todavía se está pensando, pero eso es la invención humana a partir de la creación de situaciones. Ahora está disponible el cáñamo. Ahora lo puedes quizá usar para un nuevo material. Y ese nuevo material, ahora que ya tienes disponible una fuente más amplia, la puedes usar de manera extensiva. Ahora que la usas de manera extensiva, le buscas otra función. ¿Por qué no una llanta igual su tracción me podría servir para generar electricidad? Porque necesito un material que sea conductor. ¿De dónde puedo obtener un material conductor que sea lo suficientemente resistente para estar en una llanta? Pues a partir de grafeno. ¿De dónde puedo extraer grafeno de manera extensiva que pueda suministrar a la industria automotriz? A partir del cáñamo industrial. Eso son todavía hipótesis que se están probando día con día y mejorando constantemente, pero están ahí y aperturan a los científicos a una infinidad de productos nuevos a partir del cannabis. Estos son nada más en la parte industrial. En la parte de, por ejemplo, otro muy famoso ahorita, se experimenta con productos de higiene femenina que estén infusionados con CBD y se están haciendo ahorita pruebas clínicas para saber cuáles son los efectos que tienen en la menstruación en las mujeres. También existen medicamentos para combatir los dolores de cabeza, para extremos casos de calor, extremos casos de deshidratación, desnutrición, las grandes cantidades de proteína que se puedan utilizar en licuados, en alimento veterinario. Y ese es otra gran experiencia que recientemente Radamés me compartió de una marca que ya cuenta, ahorita Radamés me gustaría que pueda andar en ese tipo de productos, que son los veterinarios, que ya existen para calmar el estrés de muchas veces los perros. La vida moderna pues nos fuerza muchas veces a dejar a nuestros mejores amigos solos o encerrados o mucho tiempo sin actividad o sin interacción que los estimule, pero es ahí donde el CBD puede ser un gran aliado para controlar estos picos de ansiedad que puedan sentir nuestras mascotas. No sé si has tenido la posibilidad de tener algún gotero de CBD en tus manos. Tienen unos miligramos y el más barato, los que tienen menor miligramos es de 350 hasta los que tienen 2000, 1000, 2000 y 3000 miligramos. Depende del número de miligramos, ahí va subiendo el precio. Bueno, en este que me dieron la posibilidad de ver, era de, si no me equivoco, de casi 2000 miligramos a un costo de 900 pesos. Hablando, está alto, pero hablando a diferencia, por decir, un gotero de estas características para uso humano está aproximadamente en 2.500 a 3.000 pesos. Estamos hablando que era casi un tercio del valor de uno de humano. Y me gustó porque lo probé. Probé el gotero, sabor a salmón, muy bueno. Y me sorprendió y esta empresa, que recalcar, no se hace en México, es importada, es de mexicanos, pero la hacen en Estados Unidos. Ya tienen los permisos, están vendiendo en México, están importando, pero tenía un buen sabor y se me hizo muy interesante porque lo están utilizando para las razas pequeñas que tienen este problema de ansiedad. Ya hay una mayor apertura, pero están iniciando muchas de las personas para sus mascotas. No están usándolo para ellos, están dándole prioridad a sus mascotas y eso es parte de la apertura del mercado.
Yo creo y estoy casi segura que la gente que escuche este capítulo va a entender, ¿no? O sea, su abanico se va a abrir a posibilidades de las cuales ustedes tres ya mencionaron, ¿no? Y me parece que pasamos desde una experiencia personal que creo que es lo más amplio, ¿no? Lo más amplio que nos ha llegado y por eso el tema está en la mesa, ¿no? Desde una situación en salud personal hasta, bueno, los imaginarios sociales y todo el uso empresarial que va de materiales que pues quizás nunca hubiéramos pensado, ¿no? O sea, nunca hubiéramos pensado en bloques. También la cosmética me parece interesante de recalcar, ¿no? Podemos pensar nosotros también en otros escenarios que van más allá de pensar en gente tirada ahí, pasada de, o sea, fuera de sí, ¿no? Algo que mencionaste, la mayoría de las asociaciones civiles se dedican a producir amparos o licencias. Nosotros sí tenemos sí ofrecemos ese servicio, pero creo que de todas las asociaciones que hacen esto, nosotros somos las que menos a particulares o a gente que consuma los damos, porque nosotros sí decimos la verdad. Muchos que van a solicitarlo piensan que con esto es una libertad de poder hacer lo que quieran con la planta, y nosotros, antes de poder aceptar o querer tramitarte tu permiso con los especialistas que se tienen, nosotros les hacemos ver la realidad. Sí tienes un permiso, sí tienes una licencia de uso, pero eso no te permite estar fuera del marco legal, porque no existe una regulación todavía. Esto es un vacío legal que existe, pero eso no te da inmunidad. Mucha gente piensa que teniendo su papel va a poder estar sembrando, va a poder estar vendiendo y va a poder estar transportando kilos. Aunque tú tengas tu permiso, y es algo que nosotros le decimos, y la verdad no lo tramitan con nosotros si se van con alguien más, porque alguien no les dice eso. Nosotros le decimos, nosotros no podemos garantizarte que vas a tener inmunidad, porque no existe. Y que tú puedas transportar, no más, si puedes transportar, puedes subirte a un vuelo con tu amparo, con tu permiso, pero no exceder lo que marca el Código Penal, que si no me equivoco, son 5 gramos. Hasta hace poco la cantidad era de 5 gramos, sin embargo, derivado de una resolución de la Corte en cuanto al uso y autoconsumo, se liberó esta prohibición específica sobre los 5 gramos, pero abrió otra discusión, lo dejó muy al aire. Es ahora referido a lo que una persona pueda comprobar que es para su autoconsumo, la cual es una cantidad que todavía se discute bastante, hasta cuánto cannabis consume una persona. Y recordemos que al final de cuentas, pues esto para la ley es muy difícil de diferenciar porque cada persona es diferente. Cada persona va a tener una tolerancia diferente a los compuestos canábicos de acuerdo a su edad, estatura, peso, dónde se encuentra, cuál fue el tipo de compuesto al que estuvo expuesto, cuál fue la variedad de cannabis a la que estuvo expuesto. Y por eso el consenso legal ahorita derivado justamente, muy sonado, un caso de un artista famoso, un rapero, me parece que fue Santa Fe Clan, que fue detenido en su momento por tener unos, unos cigarrillos de cannabis. Y a partir de eso empezaron otra vez a decir, bueno, pues entonces, ¿qué tanto es tantito? ¿Para qué estás transportando estas cantidades si no son para otro fin más que tu autoconsumo? ¿Cuál puede ser otro fin? Venderlo, distribuirlo, cambiarlo, etcétera. Eso es lo que actualmente se encuentra penado. Así que mi recomendación legal sería quédate, si eres consumidor activo, si eres una persona que es autoconsumo y tiene su permiso de autoconsumo y consume y se suministra dentro de la legalidad, no excederse de unos 28 gramos con su persona. Ahora, cuando hablamos de otros productos como el cáñamo, allá resulta un poco más difícil porque nadie va a tener 28 gramos de cáñamo porque no le va a servir francamente para nada. Entonces, si alguien es un emprendedor que tiene cáñamo y quiere empezar ahora mismo a una industria, nuevamente que se acerque a Canasur porque eso ya se puede hacer, pero existe un mecanismo para hacerlo y ese mecanismo es indispensable porque va a ser lo que el día de mañana va a garantizar a ti y a la autoridad que lo que estás cultivando, lo que estás procesando, lo que estás trabajando y tu producto final no tiene un fin recreativo, no tiene un fin de autoconsumo, tiene un fin industrial o tiene un fin veterinario
o tiene un fin de suplemento alimenticio. Pues ya agradecerte el espacio. Muchas gracias por darnos el espacio, tomarnos en cuenta, tener mis redes sociales para que la gente pueda ver lo que estamos nosotros haciendo. En Instagram es @canasurmx y en Facebook estamos como Asociación Canábica del Sureste. Nosotros nos encontramos en mi despacho, Rubio Ramírez Abogados. Nos pueden encontrar de esa forma en redes y estamos a su disposición para cualquier tipo de consultoría, asesoría, ya sea directamente a través de mi despacho, Rubio Ramírez Abogados, o a través de Canasur, donde trabajamos a través de un convenio de lado a lado. La agencia aliada con la que trabajamos para dar difusión a Canasur es Enlaces y Difusión. Nuestras redes sociales en Facebook son Enlaces, la I cursiva, Difusión. En Instagram estamos como Enlaces-Y-Difusión. Ahí nos pueden pues buscar, stalkear y ver todo el trabajo que hemos estado realizando, tanto con Canasur pues como con nuestro otro tipo de giros. Gracias por aceptar la invitación. El tema lo podemos seguir abordando, pero me parece muy interesante como un acercamiento hacia lo que es Canasur.